Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo andás? Acá estamos Luis Pablo, Néstor y Gabriela saludándote. ¿Qué decís? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo está Gabriela? Muy bien, muy bien. Bien, bueno. Sí. Ahí en la cortina dice ahora Sí. que no existe el comunismo. El único que no cree en eso es el presidente de la nación. Claro, que Ve cree comunistas exactamente y socialistas y peronistas por todos lados. Claro, cree exactamente lo contrario, te diría, que todo el mundo es comunista. Exactamente. Bueno, voy a seguir con el ritual de cada cafecito. ¿Qué tomás en una tarde como la de hoy, Juan Carlos? No, un buen vino tinto, un buen vino tinto. Un buen vino. Qué bien, Está qué muy bien. bien. Sí, La verdad que sí. Acompañado con alguna cosita, ¿no? Seguramente. Sí. Pero bueno, siempre eso es un clásico y es digo buen vino y no lo digo como una frase hecha. Debo decir de que hay que tratar de tomar un vino lo más sabroso posible, ¿no? Claro. Bueno, no todos lo podrán hacer. Yo intento poder hacerlo. Claro, uno que valga la pena. Bueno, lo mejor que se pueda, digamos, ¿no? Así es. Pongámoslo en esos términos. Bueno, Juan Carlos, recién repasábamos un poco, bueno, cómo sigue la semana en relación al fallecimiento de Francisco, cómo van a ser los funerales, qué va a pasar estos días, etcétera. Y bueno, es un poco evidente pedirte una opinión, ¿no? Una mirada sobre lo que fue Francisco como Papa y en todo caso, ¿qué es lo que se pierde con la muerte de Francisco? Bueno, yo creo que coincidiendo con mucha gente, ¿no?, que fue un papado bisagra muy determinante que recogió el sentido de anteriores papados, más que nada el de Juan XXIII, en la búsqueda de reformar una gran cantidad de cosas de la Iglesia Católica, que eso es una cuestión de trascendencia universal por la influencia que tiene la Iglesia Católica en el planeta, y ni que hablar en América y en nuestro propio país. La verdad que este hombre, que bueno, que para nosotros era parte de la vida cotidiana, no solo porque era obispo acá, sino porque era un tipo de Flores, hincha de San Lorenzo, bastante sencillo, y de repente papa, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que estaba en la Cámara de Diputados y cuando lo eligieron, y empezó todo el mundo a decir en la Cámara, viste, en el recinto, Bergoglio Papa, sí, o sea, claro. Asumimos que un argentino, luego de 2 milenios, iba a ser Papa, ¿no? Así que, ahora bien, yo creo que este hombre, siendo Papa, o sea, donde hay en juego poderes inconmensurables, quiero decir en juego, ¿no? Uh-huh. Muy superiores inclusive a los que se disputan en un país como el nuestro. Sin embargo, resultó ser un sacerdote y un militante que enfrentó con mucha determinación a esos poderes, inclusive superando lo que era la trayectoria en nuestro país en su carrera de sacerdote, porque si uno simplemente recapitula mencionando los temas que enfrentó, son los temas más graves de la época, y donde los sectores conservadores del poder capitalista, del poder cultural, ofrecen más resistencia, porque abordó desde el tema obviamente de la pobreza, inventó eso de los descartados, o sea que hay millones, cientos de millones de seres humanos que ya no son ni explotados, uh-huh, sino descartados. Abordó el tema de la inmigración desde el primer día, que está claro que es uno de los gravísimos problemas de la época, de los más conflictivos incluso en términos políticos. Abordó el tema del cambio climático, que también, en fin, es uno de los temas más estratégicos. Los temas relacionados con la paz, con la guerra, se metió directamente en los conflictos, lisa y llanamente, a intentar mediar y jugar un papel político. El tema de los derechos culturales, incorporó a la mujer a puestos de mando,
tuvo una actitud tolerante y distinta frente a las diversidades de género y a todo el tema de los homosexuales, que para la Iglesia abordó el tema de la pedofilia. En fin, yo creo que se transformó en un factor político universal muy, pero muy determinante. Por eso, bueno, se va a sentir mucho la pérdida. Por supuesto, creo que su paso y las transformaciones que hizo en la Iglesia no van a ser en vano. Es muy difícil que se pueda volver atrás luego de una gestión papal, sacerdotal, tan pero tan potente. Mira, ¿no? Con esto último que acabas de decir, de alguna manera me contestás lo que iba a preguntarte, porque pensaba preguntarte si te había sorprendido. Que no que Bergoglio fuera este papa que acabas de describir, sino que un papa pudiera llevar adelante todo esto, digamos, estas ideas en la boca de un papa, ¿no? Entiendo que te sorprendió por lo que acabas de decir. Sí, sí, de alguna manera debo aceptar eso que de alguna que vos planteás, ¿no? Porque creo, insisto, que superó las expectativas que por lo menos yo tenía, y creo que mucha gente, de su trayectoria en la Argentina, que también era una trayectoria popular, yo no digo que no, y también creo que era una trayectoria que confrontaba con los sectores conservadores de la Iglesia argentina. Pero bueno, francamente, reitero, creo que lo superó muchísimo, y mostró ser desde el sacerdocio, ser un gran político. Y eso sí creo que tiene que ver con la historia argentina, sí, y la prosapia política argentina, ¿no es cierto? Y esa experiencia política que el tipo hizo en la Argentina, ¿no? Juan Carlos, Néstor te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuando hacíamos recién referencia con Luispa en el inicio del programa cómo va a ser su funeral el día sábado, decíamos que van a ir prácticamente todo el mundo, pero que de los pocos líderes políticos mundiales que hay, que son muy pocos, dos de ellos no van a ir por distintas razones que aquí explicamos. Una es Vladimir Putin y el otro es Xi Jinping. Y al decirlo me di cuenta que había tan pocos líderes políticos globales y encima perdimos uno, ¿no? Porque entiendo que el Papa Francisco era un líder geopolítico mundial. ¿Qué ves o qué viste en él en esa envergadura? Sí, efectivamente, hay un tema de alguna manera vos lo decís, ¿no? De falta de políticos audaces, temerarios, de grandes ideales, dispuestos a enfrentar a los poderes fácticos. Poderes fácticos hubo siempre, no es que los hay ahora. Alguien podría decir, bueno, vivimos una época de avance de la ultraderecha, vivimos una época de avance de irracionalismos, de líderes mediocres. Yo creo que todo eso es cierto, pero también es cierto que desde los poderes terrenales, fácticos, siempre hay una conducta reaccionaria. Vivimos una época de ausencia de eso, de líderes importantes, más allá de si son socialistas, comunistas, liberales, centristas, demócratas, cristianos. Francamente, por lo tanto, creo que contribuyó mucho en ese sentido su liderazgo a salir de esa telaraña de la mediocridad, a esa telaraña de aquello que decía José Ingeniero, del hombre mediocre, del ser humano sin ideales y sin voluntad de luchar, sin voluntad de enfrentar, ¿no es cierto? En ese sentido creo que deja una huella que posiblemente sea retomada no solo dentro de la Iglesia, sino, en fin, en otros sectores. Pero concuerdo en que no tenemos grandes líderes mundiales. Los dos ausentes que vos mencionás, Néstor, efectivamente son grandes líderes. Bueno, sería deseable que hubiera. En América Latina tuvimos un momento en los primeros 10 años de grandes líderes, ¿no? Sí, que claro. Ahora, en fin, luego tuvimos una situación de derrota. Y bueno, posiblemente volvamos a tener. Llaman la atención, por ejemplo, los dos mexicanos, ¿no es cierto? AMLO, y ni que hablar Sheinbaum por su nivel, por su condición de mujer, pero tampoco son los únicos, ¿no? Creo que América Latina, en ese sentido,
vuelve a ser una esperanza. Juan Carlos, te traigo un poco a la política local. Bueno, de alguna manera está todo vinculado, pero bueno, saben ustedes que se decretó el luto nacional. En general, los organismos y todas las actividades de la función pública adhirieron a este luto. Me refiero en particular a la Cámara de Diputados, que mañana iba a tener una sesión muy importante y decidió postergarse. Entiendo que para la semana que viene, pero quería referirme al rol que está teniendo fundamentalmente la oposición en la Cámara de Diputados, quizás ante la ausencia de otros espacios de visibilidad de esa misma oposición, a la que le cuesta hacer pie en otros ámbitos, pero que en la Cámara de Diputados se está encontrando un lugar, ¿no? ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Sí, en la Cámara de Diputados y por momentos en el Senado también, claro. Sea en el Parlamento. Yo siempre he tratado de ponderar políticamente, de valorar todo eso, el tema del poder legislativo en el marco de un sistema democrático agredido, atacado para mutilarlo, para relativizarlo, en fin, en forma incluso abierta, desembosada. Porque a veces, como efectivamente hay bloques, hay legisladores que defeccionan en forma alevosa, algunos que incluso con mecanismos de corrupción, otros de quebrantamiento ideológico, otros que hacen un discurso y votan otra cosa al minuto, pero eso que nos irrita a los que, bueno, aspiramos a que el Parlamento y los legisladores sean gente de una conducta coherente, eso no quiere decir que no sea una reserva democrática importante, que no sea caja de resonancia de la sociedad, de forma tal que, volviendo a tu planteo, yo creo que en los últimos tiempos recuperó un rol fuerte, le infligió 2 derrotas importantísimas al gobierno. Ahora viene esta del debate alrededor de la impugnación al gobierno por la criptoestafa, de forma tal que ahí creo que es una de las reacciones importantes que podemos tener. Es caja de resonancia de lo que pasa, no puede ser de otro modo. Hay planteado un paro para una concentración para el 1 de mayo, en fin, todo eso sí. Creo que va influyendo en los legisladores y creo que es también una de las esperanzas de encauzar el sistema político argentino, yo diría en un sentido democrático y popular. Sí, recordemos la concentración está prevista para el día anterior, para el 30 sí. de abril, allí en el Monumento al Trabajo. Por supuesto, lo iremos repasando y cómo se va construyendo ese acto, que ojalá sea importante. Es un miércoles además, así que hay que ver la posibilidad de que confluya de alguna manera con los jubilados. Bueno, Juan Carlos, y para despedirte quiero contarle a los oyentes y de paso pedirte que nos cuentes un poquito más vos, porque Juan Carlos publicó un libro y lo va a presentar en la Feria del Libro ahora muy prontito, el martes que viene, el proyecto libertario Entre Brumas y Rechazos. ¿Qué tal, Ese es el título, el título del libro. Título, bueno, se nos fue ocurriendo con los editores. En definitiva son una sumatoria, una compilación de mis notas, esencialmente del año pasado y algunas de o sea, del momento actual, con algunas otras de historia que bueno, que yo publiqué en algún momento acerca de biografías de patriotas nuestros, ¿no? Ajá. Que es uno de mis costados, de los costados de mi vida. Pero volviendo al título, que creo que el título intenta expresar que, bueno, vivimos una época brumosa, porque por un lado hay un triunfo, y el eje es el presidente Milei, hay un triunfo de la derecha y la ultraderecha, y por el otro lado están los rechazos a las expresiones políticas y culturales de ese triunfo, ¿no? Por eso de algún modo digo que vivimos una época brumosa. Quizá también se podía hacer extensible a lo brumoso de cierto clima cultural, ideológico que deviene del presidente y del oscurantismo propio de estas ultraderechas. Pero bueno,
el libro en definitiva intenta hacer un aporte al debate de nuestro mundo progresista, de nuestro mundo del campo popular, del mundo de la izquierda popular, en fin, con la idea de que podamos encauzar el proceso y volver a recuperar el gobierno para un proyecto nacional popular y progresista. Bueno, va a ser muy interesante leerlo, volver a leerlo para quienes seguimos en la medida que podemos tus notas en el diario Página 12. Repito, esto va a ser el martes 29 de abril, o sea, el martes que viene a las 7 de la tarde, y Juan Carlos va a estar acompañado ni más ni menos que por Carlos Heller y por Eduardo Aliberti. Son, bueno, dos personas que vos elegiste para que te acompañen en un momento tan importante como la presentación de un libro. Sí, ¿no? Debo aclarar, para ser franco, que los elegí por mi relación con ellos, mi afecto, mi cariño, además de que son dos personas de gran referencia política, cultural, claro, periodística, pero bueno, no, la presentación de un libro tiene que ver también con un hecho personal, ¿no es cierto?, con un evento personal, así que bueno, voy a estar acompañado por amigos. Bueno, un lujo esa presentación. Quien quiera ir personalmente, bueno, va a tener que llegar temprano, seguramente habrá mucha gente, pero contamos que para quien no pueda o prefiera seguirlo desde la casa, se va a transmitir en directo por la página, por el YouTube, mejor dicho, por el canal de YouTube del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, Juan Carlos, lo volveremos a charlar más cerquita de la fecha. Te mandamos un abrazo grande. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio. En AM530 pasan muchas cosas y todo